poner el modo de presentación. Ahí debieran estar viendo mi pantalla, ¿verdad? En modo de presentación. Sí, perfecto. Sí. Ya. Gracias, Lucía. Bueno, a mí me da mucho gusto siempre dar esta clase en este curso. Ustedes ya a esta altura del curso han visto bastantes conceptos y ejemplos de las aplicaciones de la genética médica. Y entonces yo hoy día les voy a hablar acerca de psiquiatría, y la psiquiatría es un tema muy amplio como para abarcarlo en una clase. Entonces lo que yo quisiera es darle algunos elementos que me gustaría que ustedes consideren cuando ustedes revisen algún tema relacionado con patología psiquiátrica. Entonces nos vamos a enfocar fundamentalmente en el tema de esquizofrenia. Si tenemos tiempo también me gustaría que hablemos un poco acerca del tema de depresión. Y además yo les voy a contar algunas consideraciones generales respecto al tema de psiquiatría para que ustedes puedan aproximarse a la literatura de manera crítica cuando elijan uno de estos temas. Ustedes me pueden ir interrumpiendo en cualquier momento de la clase, si lo más fácil es que abran su micrófono y me interrumpan nomás, porque yo no voy a estar poniendo atención al chat mientras hago la clase, pero si necesitan alguna aclaración o tienen un comentario, me interrumpen. Entonces, lo primero que yo quería contarles es, para delimitar de lo que estamos hablando, es de qué hablamos cuando nos referimos a un trastorno mental. Y los trastornos mentales son enfermedades que tengan alguna manifestación que sea psicológica, emocional o conductual, y que cause sufrimiento y disfunción significativa. Ese es un elemento muy importante de la definición, es que esta es un rasgo que tiene que causar algún grado de interferencia con la vida de la persona afectada. A veces las personas que están afectadas de patología psiquiátrica no son conscientes de su trastorno, pero causan una disfunción en su entorno. Entonces tiene que haber algún elemento de interferencia con el funcionamiento de la persona o de su entorno. Y se entiende que estas patologías son causadas por algún tipo de alteración biológica, social, psicológico, genético, físico o químico. ¿Ya? Aunque tal vez ese fundamento no sea conocido, pero se entiende que hay algún fundamento que la causa. Entonces, la psiquiatría es una especialidad dentro de la medicina que es un poquito particular en algunos sentidos, ya que contamos con muy pocos marcadores objetivos que nos permitan diagnosticar y predecir, clasificar, ponerle nombre a las patologías, y lamentablemente a lo largo del tiempo se ha avanzado muy poco en obtener marcadores eficientes. A pesar de que recientemente se han hecho muchas grandes inversiones en capacidades científicas para poder descubrir estos biomarcadores que todo el mundo sospecha que están ahí y que van a tener alguna aplicación clínica, la verdad es que el progreso ha sido poco. Y yo hace años que doy esta clase o alguna variación de esta clase y va con esto como un péndulo, ¿no? Así como la promesa de los biomarcadores en psiquiatría, después no se han encontrado todavía, se necesitan más datos, después viene el péndulo de que estamos frente a un nuevo impulso para obtener información biológica, después tampoco ha salido algo que haga una revolución. Entonces, pero desde mi punto de vista, la genética sigue siendo uno de los biomarcadores como más promisorios que se pueden usar en la psiquiatría. Entonces, el propósito de tratar de entenderla es tratar de entender los fundamentos biológicos de un fenómeno importante para la salud en la población, y también ojalá encontrar alguna aplicación en la identificación de mecanismos o potenciales target terapéuticos. Pero de alguna manera la razón para poner esto al principio de la clase es que cuando ustedes lean un paper acerca de una patología psiquiátrica o acerca de un problema de salud mental, ustedes van a tener que partir por ser críticos con cómo se está definiendo el fenotipo de interés. Y ese paso, que a lo mejor es un poquito más
complejo de hacer que si están leyendo un paper de cualquier otro tema donde hay criterios muy concretos y formas muy claras de establecer los diagnósticos. Entonces, la genética en la psiquiatría en particular tiene ofrece ciertas oportunidades que son particulares a la naturaleza de los problemas con los que tienen que tratar los especialistas en psiquiatría y también la medicina en general, porque la salud mental o los problemas psiquiátricos son interesantes también desde el punto de vista epidemiológico, en la medida que son problemas muy frecuentes, y que son responsables de una gran proporción de la carga de enfermedad en la población mundial. Entonces, por lo mismo que han atraído tanta investigación. Hay como dos grandes grupos de patologías desde el punto de vista epidemiológico, las que son relativamente menos severas, pero muy frecuentes, como los trastornos ansiosos o la depresión, y las que son mucho más severas y relativamente menos frecuentes, como la psicosis, por ejemplo. Eso es desde el punto de vista epidemiológico, pero en términos generales, las enfermedades psiquiátricas son responsables de una gran parte de la discapacidad, si uno la cuenta la agrega a nivel mundial. Esto era antes de la pandemia, evidentemente, y posterior a la pandemia, las secuelas de la pandemia por COVID en el mundo, probablemente una gran parte de las manifestaciones secuelares van a ser también trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, el hecho de que haya existido esta pandemia también no va a modificar la importancia de las enfermedades mentales como en términos epidemiológicos. Entonces, estudiar la genética en estas enfermedades ofrece la oportunidad de identificar potenciales mecanismos causales, porque si se encuentra un gen asociado o un gen como un factor de riesgo para una enfermedad psiquiátrica, orientaría a que la vía biológica en la que participa ese gen podría ser un potencial mecanismo causal. También ayudaría a entender los componentes ambientales. Un elemento que está absolutamente claro es que en la enfermedad psiquiátrica la exposición a eventos estresores, y por estresores se entiende un amplio espectro de experiencias, ¿no? incluyendo la nutrición, la exposición a sustancias químicas, las drogas, pero también los vínculos tempranos, el trauma, los componentes ambientales son muy relevantes, en diferentes medidas, dependiendo del tipo de patología que se está estudiando. Y en realidad para poder establecer una relación causal válida, para poder hacer inferencia causal respecto al efecto de componentes ambientales, uno tendría que asegurar que la población que está estudiando es genéticamente homogénea y que aquellas personas que uno está viendo como afectadas por un evento ambiental no es que tengan una predisposición genética a enfermarse, sino que ha sido efectivamente el evento ambiental el que causó la patología. Entonces, entender la base genética las bases genéticas de las enfermedades psiquiátricas también ayuda a establecer una inferencia causal válida en términos de los roles de diferentes exposiciones. Potencialmente se espera que la genética contribuya al diagnóstico y establecer asesoramiento genético, o sea, poder dar alguna indicación directa sobre decisiones de vida en relación al riesgo, cosa que está lejos todavía de ser una realidad. Potencialmente podría ayudar a hacer una farmacoterapia individualizada. Eso, entonces, ustedes ya están, que han visto estas aplicaciones en otro tipo de patologías, entienden más o menos lo que estamos hablando en la psiquiatría. Vamos a ver ahora algunos ejemplos concretos de esto. Pero la genética psiquiátrica también es curioso, porque yo no sé si esto se ha dado en otras especialidades o en otros temas de la medicina, que hay una resistencia a generar conocimiento en test genético. Y esta es una recapitulación que se hizo el año 97, pero estas controversias yo diría que siguen siendo válidas hoy. Es decir, ¿para qué vamos a estudiar genética? Eso nos va a llevar a pensar que la gente está como predestinada a tener un cierto comportamiento y que no sirve lo que hagamos en el ambiente. Es decir, que existe un determinismo genético. Otras personas protestan que
entender las bases genéticas de la conducta nos va a llevar a tomar como una patología cosas que son normales. Por ejemplo, si encontramos que existen mecanismos biológicos que explican que las personas sean tímidas, o qué sé yo, podría ser que se empiecen a patologizar conductas que son parte del espectro de la conducta humana. Pérdida de la autonomía y responsabilidad penal, que también es un dilema ético entender si hay una persona que tiene una susceptibilidad a comportarse de una manera, cuál es el derecho de la sociedad a castigarlo por el comportamiento. Discriminación por empleadores o aseguradoras de salud, porque uno como empleador podría preferir contratar a una persona que no tiene un riesgo biológico de desarrollar alcoholismo, por ejemplo, porque me parece que es una mejor inversión como empleador. Manejo de la información genética, que se refiere a esto que estábamos diciendo recién, y un campo más amplio también de la capacidad de las personas a las cuales se les devuelve su información, de comprender las implicancias que esta tiene. Entonces, este catastro que hizo Ratter y Plummer, que ellos son de los más importantes epidemiólogos genéticos en psiquiatría del año 97, si ustedes van a un journal actual, se siguen en discusión estos mismos problemas y hay gente que todavía no se resuelve por considerar que la genética psiquiátrica es un campo válido y relevante de estudiar. Ellos mismos en su mismo comentario, ellos consideran que estas preocupaciones no son infundadas, son válidas, pero que muchas veces derivan de conceptualizaciones erróneas del conocimiento genético. Por eso es muy importante que personas que van a tener el bagaje que tienen ustedes estén informados de las aplicaciones en la psiquiatría para que puedan clarificar y transmitir esta información correctamente al público. Por ejemplo, muchas patologías psiquiátricas o rasgos que no son patológicos tienen una alta heredabilidad. Pero una alta heredabilidad, como ustedes ya saben, no significa que las intervenciones ambientales no sean útiles, ¿no? Por ejemplo, si una persona que tiene una enfermedad como el déficit atencional, que tiene una enfermedad, una heredabilidad como del 80%, diciendo que la gran parte de la variación en la población en ese rasgo es debida a componentes, a factores genéticos, lo cual no significa que esa persona no se va a beneficiar de tener buenos hábitos de estudio, de tener una flexibilidad en su compromiso académico, ¿me entienden? O sea, no significa que el hecho de que haya una alta heredabilidad no quiere decir que no hay nada que hacer desde el punto de vista ambiental para que la persona se adapte mejor. Y bueno, que las contribuciones genéticas son, como ustedes saben, no determinísticas, sobre todo en patologías que son complejas como las enfermedades psiquiátricas, sino que determinan riesgo. Entonces, eso es lo que está ahí, que no sé por qué no se los puedo leer. Entonces les traje esta viñeta para que ustedes la recuerden, porque a los psiquiatras siempre les gusta poner una referencia literaria, que es un personaje que aparece en la obra La Tempestad de William Shakespeare, que se llamaba Caliban, y de Caliban dicen que era un demonio, nació un demonio. Y en esta naturaleza, la crianza, la nurture o el ambiente, nunca va a tener un efecto. Entonces, a partir de esta figura literaria, los psiquiatras empezaron a tener una gran controversia. Si ustedes leen artículos de los años 90 o primeros de la década de los 2000, van a ver que había muchos artículos que decían Nature versus Nurture. Nature versus Nurture en la depresión. ¿Qué es más importante, la naturaleza o el ambiente? En la depresión, en la esquizofrenia, y hubo una serie de debates donde se quería como que ganaba por un lado uno u otro. Y eso entonces se los cuento, el trasfondo histórico, por si lo leen en algún momento, pero sepan que en la actualidad ya no se entiende una controversia como Nature versus Nurture. Se sabe que para todas las enfermedades psiquiátricas, y les voy a mostrar algunas evidencias de cómo metodológicamente se llega a esa conclusión, en todas las enfermedades psiquiátricas, sin excepción, participan tanto factores genéticos como factores ambientales. Y la frontera de la investigación actual es comprender cómo estos factores ambientales interactúan con el genoma.
En el caso, ustedes ya saben la relación entre genes y ambiente, y en el caso particular de las enfermedades psiquiátricas hay un proceso biológico que parece que es muy relevante, o digamos que es como es el punto de encuentro entre estas dos influencias, que es el fenómeno de la plasticidad neural o el desarrollo del cerebro. Y la plasticidad neural es son los cambios en la arquitectura cerebral, en la microarquitectura y en la macroarquitectura, que son dependientes de actividad. Entonces, nuestro cerebro es un órgano que tiene un desarrollo prolongado, diferente del destino de otras estructuras o de otros sistemas de nuestra fisiología. El cerebro tiene un desarrollo prolongado no solo durante la vida intrauterina, sino que también a lo largo de la vida de la infancia, la adolescencia, y posteriormente tiene procesos también, está expuesto también a procesos de neurodegeneración. Y ahí hay un concepto clave que son estos cambios plásticos. Es decir, que el curso de este desarrollo se puede ver modificado por la experiencia. Y entonces parece ser que los procesos de plasticidad cerebral son especialmente, son una interfaz donde se puede producir la interacción entre lo que está escrito en los genes y lo que pasa en términos de experiencia. Y les recuerdo lo que les decía antes, cuando están hablando de trastornos psiquiátricos, entienden ambiente de una manera muy amplia, como factores experienciales, metabólicos, microbiológicos, farmacológicos, nutricionales, tóxicos, ambientales. Yo espero que con esto también se vayan quedando con una idea de a lo mejor cosas que están muy frecuentemente en el debate público o en las redes sociales, cuando se habla, qué sé yo, del debate sobre es importante prevenir el consumo de marihuana, o personas que hablan de que el trauma te daña el cerebro, la violencia daña el cerebro. Son como frases que a veces generan mucho impacto, ¿no? Son dichas de una manera que es bastante como estremecedora, ¿no? Entonces, me gustaría que a través de esta clase ustedes tengan algunos elementos para poder analizar críticamente hasta qué punto eso es válido o cuándo uno tendría que ser un poco más fino en el lenguaje. ¿Ya? Y el otro tema que yo quería tocarle, que siempre pongo un pequeño parrafito, es respecto a la eugenesia, porque pues, pienso que cualquiera de ustedes que se quiera meter un poco más profundamente en el tema de la genética psiquiátrica, en algún momento se va a encontrar con el como fantasma de la eugenesia. Y yo diría que en el último año este debate resurgió muchísimo, se ha actualizado, en el sentido de entender, se ha actualizado, yo diría que se ha ido como el péndulo para el otro lado, en el sentido de entender que cualquier consideración respecto a la genética de la conducta, no acerca de los trastornos psiquiátricos, acerca de la conducta, del espectro de conducta en la sociedad, es eugenesia. Y yo quería recordarles que la eugenesia no es la genética de la conducta, sino que la eugenesia es una escuela metodológica, o sea, hay gente que no salió de la nada, sino que pensó, dedicó su esfuerzo y lo que entendían de la forma de hacer investigación, y tomaron el objetivo de mejorar a la sociedad y a los individuos que formaban parte de ella, a partir de fomentar la existencia de algunos caracteres que se habían considerado más deseables o jerárquicamente mejores que otros. Y entonces a partir de esto surgieron no solamente ideas, sino que también políticas que tuvieron un efecto muy dramático en la sociedad, y esto es algo que ocurrió en nuestra época, ¿no? O sea, recientemente, en los últimos 200 años. Y es una disciplina que tuvo un gran impacto en la sociedad, pero que además es una disciplina pseudocientífica, que tenía errores de concepto genético, no solo porque había conocimientos genéticos que no estaban disponibles en el tiempo, sino que también como malas interpretaciones acerca de los datos que sí había. Y han seguido siendo un obstáculo al avance de la genética médica, porque sigue siendo como una especie de fantasma que le pena a la investigación, sobre todo en el área psiquiátrica. Y recientemente se ha discutido mucho al existir una gran capacidad de analizar rasgos que tienen que ver con la conducta y rasgos que tienen que ver con las consecuencias de la diversidad en términos psicológicos, como por ejemplo los logros educacionales.
o la capacidad de ser exitoso en un trabajo. Con grandes colecciones de datos genómicos de la población se han podido hacer inferencias referentes a esas características, y hoy día los investigadores que hacen ese tipo de estudios, que sí son estudios bien diseñados y que no parten de un supuesto de una deseabilidad o una jerarquía valórica, son atacados como propulsores de la eugenesia. Entonces yo estoy segura que si alguno de ustedes se quiere adentrar más en este campo, se va a encontrar con esta discusión, y por eso quería como ponerlo sobre aviso de la eugenesia es una realidad, una realidad histórica y un capítulo oscuro de la investigación genética, y no toda la investigación en las implicancias sociales de las diferencias de la personalidad, por ejemplo, es eugenesia. ¿Ya? Entonces, esta primera parte era como una introducción general. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quieren hacer algún comentario hasta ahora. Profe, ¿qué es eso del labio de los Habsburgo? El labio de los Habsburgo es un ejemplo de una característica que para la escuela eugenésica sería deseable. Entonces, una característica así como la forma del labio. Entonces, esa es una característica, se llamaba los Habsburgo porque era bien distintivo de una familia noble, ¿no? Pero además es una característica que puede tener una herencia mendeliana. Ustedes pueden decir, ya, si juntamos dos que tengan esto, vamos a ir aumentando este rasgo en la población. Y al mismo tiempo ellos empezaron a extender este mismo enfoque a otro tipo de características que ya tenían otra connotación y que no tenían el mismo patrón de herencia. Entonces ese es uno de los errores conceptuales, que es, primero, es decir que una cuestión es mejor y más deseable que otra, y segundo, es decir que en el fondo al irse seleccionando la conducta reproductiva o controlando las conductas reproductivas de las personas, vamos a incrementar la prevalencia de ese rasgo en la población. Son dos errores que, bueno, Lucía sabe mucho más de esto que yo, pero son dos errores que yo los conceptualizaría diferentemente, ¿no? Pero uno más valórico y otro más técnico. Pero el punto fue que esto se tradujo en políticas públicas de esterilización selectiva o qué sé yo, con el propósito de ir haciendo cumplir estos objetivos. Ya, entonces, ahora vamos a pasar a la parte más concreta respecto a los temas que vamos a tocar hoy día. Y entonces lo primero que yo quería que conversemos es, primero quería preguntarles qué es lo que ven en este gráfico. Ahí está no está la etiqueta, pero no está la leyenda, pero están las etiquetas de los ejes. ¿Quién podría describir lo que estamos viendo en este gráfico? Existe cierta concordancia entre los gemelos monocigóticos y las condiciones que están en el eje X. Ya, perfecto, Felipe, vas bien orientado en tu análisis, pero como partamos, para poder hacer el ejercicio completo, parte describiendo lo que se está mostrando en el gráfico, primero que nada. Ya, comprendo. Tenemos acá un gráfico de barra en el cual se está comparando a dos tipos de gemelos. Tenemos los monocigóticos de color negro y tenemos los disigóticos de color blanco con rayitas. Lo que tenemos en el eje X es, bueno, está descrita la cantidad de pares analizados en estos dos grupos que acabo de describir y están agrupados según determinada condición. Podemos ver, a grosso modo, alcoholismo, esquizofrenia y otros estados, perdón, o enfermedades. Y lo que tenemos en nuestro eje Y es la concordancia de la existencia de esta condición en estos dos grupitos de gemelos. Lo que se puede observar, por ejemplo, es que en el caso, por ejemplo, del alcoholismo en mujeres, que es la primera barra que aparece a la izquierda, observamos que en gemelas monocigóticas tienen una concordancia de aprox un
30% sería, un 0,3. Y en otras condiciones, como por ejemplo problemas para leer, que es el gráfico que está más a la derecha, podemos observar que esa concordancia llega casi a un 70%. Lo interesante de esto es que al comparar monocigóticos con disigóticos, es decir, aquellos que presentan una similitud muy, muy, muy grande, que son los monocigóticos en su genoma, y los otros que vienen a ser más que nada hermanos que nacieron al mismo tiempo y que fueron expuestos al mismo ambiente, al parecer, existe un componente en el genotipo que causaría que existe mayor concordancia en monocigóticos que en disigóticos. Para ¿En los, cuál es estos- el que estás mirando ahora? no, a modo general. Ah, perfecto, sí. A Entonces, modo general. Pero podemos solo, ver, obviamente, por ejemplo, que en el caso del alcoholismo no es mucho. No es mucha súper, diferencia, pero si nos vamos a, por ejemplo, autismo, sí hay mucha diferencia. súper bien, Felipe. Muchas gracias por tu descripción. Quería preguntarle, solo para chequear al resto del grupo, cuando les dicen concordancia entre gemelos, ¿a qué se refieren? ¿Cómo se hace este estudio? Sería en el fondo si un gemelo tiene la condición, ver si el otro también la tiene. Esa sería como la concordancia. Perfecto. Y tal como decía su compañero, cuando la concordancia entre las parejas de gemelos monocigóticos es mayor que en la concordancia de las parejas en gemelos disigóticos, eso sugiere que los factores hereditarios tienen un componente importante porque los gemelos monocigóticos tienen una similitud genética, son idénticos básicamente, en cambio los otros gemelos comparten una proporción de su genoma. Súper bien. Y entonces, y lo que tú decías era que en estas patologías en general se observan diferencias entre las dos condiciones y esto sugiere que los componentes hereditarios en las patologías que estamos viendo son relevantes, que tienen un peso sustantivo. Más adelante les voy a mostrar una tablita donde están tabulados estos resultados. Aquí. Y en este caso estamos hablando de no patología psiquiátrica, sino que rasgos, características de la personalidad, como por ejemplo la memoria, el neuroticismo, que es un rasgo de personalidad, la extroversión, también un rasgo de personalidad, y otras capacidades cognitivas como el razonamiento verbal o la velocidad de procesamiento. O sea, en este caso no estamos hablando de patología, sino que de características. Y acá hay una tabla que es bien antigua, pero esta tabla ha sido sumamente replicada y habitualmente se obtienen más o menos los mismos valores respecto a la heredabilidad de ciertos trastornos psiquiátricos. Y acá se incluyen otras características que tienen herencia o que tienen algún grado de determinación genética como para comparar más o menos en qué rango estamos hablando. Y hay trastornos como la ansiedad o la depresión, los trastornos alimentarios que tienen una heredabilidad aproximadamente el 30 a 40%, entre el 20 y 40%, o sea, podría ser entre el rango de bajo a moderado, y otras patologías que tienen heredabilidades altas, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el autismo, que yo les diría que están estos tres entre el grupo de entre 80 y 100% de heredad. No 100%, porque no hay ninguna patología descrita hasta ahora donde la concordancia entre los monocigóticos sea del 100%, lo cual quiere decir que siempre hay factores ambientales involucrados, pero una heredabilidad en el rango entre 80 y 100%. ¿Ya? Y acá aparece esto es un recordatorio, ¿no? De cómo por qué el hecho de que, cómo podemos relacionar la herencia con una cosa tan compleja como la conducta. Este es un esquema de las posibles relaciones que existen entre un genotipo y un fenotipo. Entonces, esta relación
sencilla y directa, que uno podría reconocer, por ejemplo, cuando uno dice existe una mutación en el gen que codifica para el canal, el canal de cloruro que está involucrado en la fibrosis quística, determina que no esté ese canal presente en la membrana, y eso determina que la persona tenga una serie de problemas respiratorios y en distintos sistemas. Equivaldría a esta relación, ¿verdad? En los rasgos que estamos estudiando en psiquiatría no hay una relación directa, no existe un gen que determine depresión, pero sí existen este otro tipo de relaciones donde, por ejemplo, algunos factores genéticos están involucrados en varios fenotipos relacionados, como por ejemplo el neuroticismo, los trastornos de ansiedad, la depresión, o bien donde hay varios genes que contribuyen a un mismo fenotipo, y probablemente la película más parecida es esta última, donde existe una combinación de estos dos perfiles. Pero en definitiva, los genes pueden estar participando en la conducta, no porque exista un gen que codifica la depresión o habilidades parentales o el estilo de maternaje, ¿no? Pero sí los genes codifican proteínas que están involucradas en sistemas celulares y vías de señalización, que a su vez son parte de neurocircuitos, y estos neurocircuitos pueden participar en procesos relevantes como las funciones cognitivas, el procesamiento de la información, el procesamiento de la información emocional, el procesamiento de la información social, y eso puede llevar a tener síntomas que son característicos de una patología. Entonces, definitivamente, los genes pueden estar involucrados en el desarrollo de conductas complejas, solo que es una vía que es no directa, sino que tiene varios pasos intermedios. Y eso ha hecho que una parte importante de los esfuerzos de la psiquiatría se hayan orientado a tratar de encontrar lo que se llama endofenotipos, que se refiere a que si nosotros estamos tratando de encontrar la explicación de un fenotipo que es extraordinariamente complejo, porque es el resultado de la disfunción entre un neurocircuito en interacción con otros neurocircuitos, que a su vez causa una interferencia en un mecanismo básico que cuando la persona está expuesta a un determinado ambiente va a causar una enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos alguna vez a hacer esa conexión? Entonces se ha propuesto que se necesita identificar pasos intermedios, y lo que se llama endofenotipos, que debieran ser rasgos que también tengan un componente heredable, pero que sean más fáciles de medir y que tengan a lo mejor una relación más directa con una vía o un mecanismo genético, de manera a poder identificarlo. Entonces, los endofenotipos debieran ser características. ¿Sí? Una consulta. Ya que existe el endofenotipo, ¿existiría también el exofenotipo? La palabra endofenotipo tiene una etimología que tiene que ver con la entomología, entonces viene de ahí, pero yo no creo que debiera ser endo, es como inter, debería ser como un interfenotipo. ¿Me entiende? No sé en qué estabas pensando, cómo podría... el endofenotipo no hace referencia a que sea o no visible, sino que está como entre medio de complejidad. No me acuerdo porque la etimología esas son cosas que le gustan a los psiquiatras de hacer como juego de palabras. La etimología no me acuerdo bien, pero lo que quiere decir no es tanto de que sea externo o interno, sino que más bien de intermedio de complejidad. Entonces podrían ser características neurofisiológicas, bioquímicas, endocrinológicas, neuroanatómicas, cognitivas o neuropsicológicas, imaginológicas, o sea, cualquier característica que uno pudiera medir y que esté a su vez reflejando un proceso más complejo. A ver si tengo unos de estos, pero lo relevante es que para calificar como un endofenotipo, estas características debieran ser medibles,
Y uno esperaría también que estén presentes, incluso en personas que no están enfermas, pero que tienen un riesgo biológico, a un riesgo aumentado de tener la enfermedad, es decir, familiares no afectados de los pacientes que tienen la patología. ¿Entienden? Si hay el riesgo, en el fondo hay un camino para llegar hasta la enfermedad, tendríamos que considerar que puede haber individuos que no manifiestan la enfermedad, pero que comparten este riesgo. Y hay otra característica importante, es que estos endofenotipos uno esperaría para que sean constructos sólidos, que no sean dependientes de la fase de la patología en que la persona se encuentra. Porque para mayor complicación, un elemento importante que ustedes deben conocer en las enfermedades psiquiátricas es que usualmente tienen una presentación episódica. Se podría haber individuos que tengan fallas cognitivas, por ejemplo, muy groseras cuando están en una fase psicótica, pero si ustedes estudian a esa persona en una fase estable o latente de su patología, no tenga esa falla cognitiva. Entonces ese no sería un buen endofenotipo para estudiar la enfermedad, que dependería además de en qué fase pillemos al individuo para estudiar. Entonces este es un recordatorio de la variación, pero me lo voy a saltar. Ya, entonces, ahora yo les conté acerca de los estudios de heredabilidad en trastornos psiquiátricos que partieron en los años 70 con los estudios de grandes colecciones de gemelos, o bien de individuos que eran adoptados y se comparaba si se parecían más a la familia que los recibió o a la familia donde nacieron. Y estos estudios ahora han sido replicados con otras tecnologías y se ha encontrado más o menos lo mismo. Entonces, en este gráfico, esto es solo para recordarles, existen algunos trastornos que tienen una heredabilidad muy alta, cercano a 1, como por ejemplo el trastorno del espectro autista, la esquizofrenia o la bipolaridad. Y al mismo tiempo son patologías que no son tan frecuentes en la población. Y otras patologías que suelen ser más frecuentes y su heredabilidad son menores, como por ejemplo el alcoholismo, la depresión mayor. Que es bien importante que está acá es el déficit atencional, que es una patología que tiene una muy alta heredabilidad y también es bastante común en la población. Entonces, este gráfico es lo mismo que ya les había mostrado, solo para que lo vean y se acuerden de lo importante que son estas cifras. Y la otra cosa que yo les decía al principio cuando estábamos viendo estos modelos de X a Y, y yo les decía que en las patologías psiquiátricas eso no pasa, sino que hay genes que se determinan riesgo para más de una patología psiquiátrica. Este es un estudio que se hizo de la correlación genética, digamos, el riesgo genético compartido por diferentes trastornos. Y acá ustedes pueden ver que hay algunas patologías para las cuales existen importantes correlaciones, es que los factores de riesgo entre ellas son compartidos, como por ejemplo el déficit atencional comparte factores de riesgo con esquizofrenia y comparte factores de riesgo con trastorno bipolar y también con depresión. Entonces, ahora esto es una manera de mirar el problema, ¿no? Es decir, hay muchos trastornos psiquiátricos y la genética es un factor de riesgo que puede contribuir a diferentes de estos factores. Otra manera de ver el problema podría ser nuestras etiquetas psiquiátricas son absolutamente no informativas de la biología subyacente, ¿verdad? Porque otra posibilidad podría ser si tuviéramos la capacidad nosotros de distinguir cuál vía biológica o cuál factor genético determina el riesgo de enfermar y agrupáramos a todos esos individuos en un grupo y ahí le pusiéramos la etiqueta, a lo mejor no tendríamos esta malla de diferentes diagnósticos. No sé si me entienden. En la actualidad, con las limitaciones que tenemos para entender el problema, nosotros decimos, existen un catálogo de patologías psiquiátricas, le ponemos el nombre de la sintomatología que es más importante y la genética contribuye a varias de estas. Los mismos genes son compartidos, los mismos factores de riesgo son compartidos por varias de estas enfermedades. Y la otra lectura sería nuestras clasificaciones psiquiátricas no nos dicen nada de la biología subyacente. Ahora, estas clasificaciones psiquiátricas que yo les digo tienen todas estas limitaciones, siguen siendo importantes
y para la práctica clínica probablemente no van a ser superadas en el corto plazo, porque son importantes porque reflejan, por ejemplo, las experiencias más invalidantes, más desagradables para los pacientes. Entonces no es que vayan a ser superadas, pero para que ustedes sepan que reflejan solamente lo que uno ve y no las bases biológicas. Yo me acuerdo que una vez lo leí esto en un paper que lo decía de esta manera, que decía, si una persona va al cardiólogo y le dice, o va al médico, va a cualquier médico y le dice, ¿sabe por qué vengo? Porque se me hinchan los pies, y el doctor le va a decir, bueno, y a usted le cuesta respirar a veces, le cuesta subir escalera, tiene muchos problemas para hacer pipí, tiene que levantarse muchas veces a orinar en la noche, entonces el doctor le diría, señora, usted tiene insuficiencia cardíaca. En cambio, en la psiquiatría, ese mismo ejemplo, el psiquiatra le diría, usted tiene la enfermedad de la hinchazón de pie. O sea, nosotros como la limitación de nuestra especialidad es que le ponemos una etiqueta a lo que el paciente nos cuenta y está visible. Y eso puede tener una cierta utilidad, pero desde el punto de vista fisiopatológico y biológico no nos dice nada. Ya, interrúmpanme porfa si tienen alguna duda o protesta o comentario con respecto a lo que quiero poner esto como perdón, como galería. ¿Cómo lo puedo hacer para ver si alguien pregunta? Entonces yo quería contarles ahora un poquito sobre la esquizofrenia y volviendo a lo que les decía recién, cómo se define o cómo se diagnostica, que es lo mismo, la esquizofrenia. La esquizofrenia se diagnostica, o sea, ahora vamos a entrar a una enfermedad en particular. Y voy a usar esta enfermedad para ejemplificar lo que hemos visto recién en esta primera parte. Entonces, la patología es la esquizofrenia, que se caracteriza por la presencia de ideas delirantes. Las ideas delirantes son ideas que la persona cree con certeza absoluta, independientemente de lo que la experiencia le muestre. Es un fenómeno del pensamiento, es una cosa que la persona está convencida de que ocurre. Puede ser que lo cuente o no lo cuente, pero es un fenómeno que ocurre a nivel del pensamiento. Y se caracteriza también por alucinaciones, que son experiencias perceptuales, o sea, tiene alteraciones del pensamiento y de la percepción. Que tiene cierta la esquizofrenia, normalmente son alucinaciones auditivas. Y entonces eso es el paradigma de la esquizofrenia, que tiene más de 100 años, se sabe que se caracteriza por ideas delirantes y alucinaciones, y hoy día se sabe con el uso de fármacos antipsicóticos que esos fenómenos se pueden controlar de manera relativamente fácil, y por lo tanto ha empezado a tomar fuerza el conocimiento de que la esquizofrenia además se caracteriza por otras manifestaciones que son más permanentes, más persistentes, más resistentes a tratamiento, y en la actualidad con los tratamientos que existen son más responsables de la disfunción en las personas, que son las fallas cognitivas, especialmente la disfunción ejecutiva, las alteraciones de la cognición social y las alteraciones emocionales o síntomas que se llaman negativos, como la falta de motivación, la apatía. Y él traje una fotito de una persona que ha sido bien vocal, fue bien vocal respecto a su patología, que era John Nash, que fue premio Nobel de Economía. Entonces, ¿qué nos puede aportar la genética a la esquizofrenia? Entonces aquí les estoy mostrando una fotito de Emil Kraepelin, que fue el padre de la psiquiatría moderna. Y en la psiquiatría moderna nació cuando en 1925 Kraepelin publicó su tratado, donde él dijo existen dos grandes enfermedades en psiquiatría, que son la demencia precoz y la psicosis maníaco-depresiva. Y el conocimiento de Kraepelin surgía de que él era el director de un hospital sanatorio, un hospital crónico, donde las personas entraban y pasaban el resto de su vida, y él tenía muchas posibilidades de observar cómo iban evolucionando, y él decía, algunas de las personas van a tener fases y se van a recuperar de estas fases, y otras personas van a tener una enfermedad que es más persistente y que va a terminar en el deterioro. Entonces él le llamó la demencia precoz, y es lo que hoy día conocemos como esquizofrenia. Entonces, él estaba diciendo que existen
es lo que nosotros hoy día conocemos como esquizofrenia. Y que estas dos enfermedades son dos problemas separados y prácticamente excluyentes. Y esta ha sido una controversia de más de 100 años en la psiquiatría, si realmente esta primera impresión de Kraepelin es así o no, porque hoy día se sabe también que existen pacientes que presentan características intermedias entre las dos patologías, y como por ejemplo en este caso, personas que presentan trastorno anímico, esquizofrenia, y otras personas que son descritas como con un trastorno esquizoafectivo, o sea, tienen síntomas de esquizofrenia y también síntomas de bipolaridad, y que esta separación no sería así drástica como la había propuesto Kraepelin. Y hay otros grupos que han propuesto una discriminación mucho más fina todavía, pero básicamente también en el contexto de un espectro. Entonces, yo les había dicho que Kraepelin decía alguna enfermedad que se recupera y otra que no se recupera, eso era como lo número 1, pero también otras personas han planteado que la forma de distinguir es que la esquizofrenia tendría lo que ellos denominan autismo, que no es lo mismo que nosotros entendemos hoy día por autismo, sino que era un desapego de la realidad, desorganización. De hecho, por eso que la enfermedad se llama esquizofrenia, porque era la inteligencia dividida. Otras personas hablan de que lo característico de la esquizofrenia son estas alucinaciones auditivas. Otras personas dicen que lo característico que distingue la esquizofrenia de los trastornos anímicos es la ciclicidad. Y una característica adicional es decir que si el delirio tiene alguna concordancia con el trastorno del ánimo, por ejemplo, personas que están en una fase eufórica de un trastorno bipolar y se creen superhéroes, versus una persona que está en la fase depresiva y se siente que todos los males del mundo son su culpa, serían delirios concordantes, mientras que un delirio esquizofrénico sería un delirio no concordante con el ánimo, donde la persona cree, por ejemplo, que alguien lo persigue y no sabe por qué. Entonces, toda esta discusión que quiero transmitirles, porque si ustedes están interesados en avanzar, por ejemplo, en estudiar, entender la genética de la esquizofrenia, cuando lean se juntaron a 50 pacientes con esquizofrenia, estamos hablando de que se hizo todo este análisis, ¿no? Que no será una confusión con otro tipo de psicosis, por cómo se pueden confundir, cómo, por ejemplo, cómo ustedes establecen si un delirio es o no concordante con el trastorno del ánimo. Es una cuestión súper subjetiva, pero se supone que uno contaría con este tipo de herramientas para distinguir una patología de la otra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la genética ahora? ¿Es concordante con esta visión tajante separatista de Kraepelin, por lo menos inicial? La verdad que la genética apunta un poco más a la visión de espectro. Por ejemplo, los pacientes que tienen esquizofrenia tienen historia familiar de esquizofrenia, pero también tienen historia familiar de otros trastornos mentales, como trastorno bipolar, trastornos del espectro autista, alcoholismo. Otra cosa que nos orienta hacia la biología común entre estas patologías es que los fármacos que son tradicionalmente considerados antipsicóticos disminuyen la psicosis en la esquizofrenia, pero también son útiles para controlar la fase de los trastornos del ánimo, son útiles para controlar la desinhibición conductual o el desajuste conductual en las demencias, son útiles para controlar los síntomas de los trastornos de abstinencia en las personas que tienen adicciones. Además, los estudios de asociación genética dan resultados positivos para ciertos marcadores a lo largo de varios trastornos, que es un poco lo que vimos en el anterior, que habría genes o variantes de genes que están involucrados en más de un trastorno psiquiátrico. Y lo mismo pasa con los factores de riesgo ambiental. Entonces, esto nos lleva a pensar que lo que nosotros observamos en la clínica, de nuevo, va como reafirmando que las etiquetas clínicas que uno pone puede que tengan aplicación en la clínica, pero parece que no reflejan la biología subyacente, y más bien que la genética contribuye a las enfermedades psiquiátricas determinando un riesgo, y la expresión final de este riesgo en alguna medida puede tener que ver con ser o no más susceptible a ciertos eventos ambientales. La otra observación que es concordante con esta visión más bien de espectro
es que ya está claramente demostrado que familiares sanos de personas que tienen patologías manifiestas como la psicosis tienen características intermedias, como por ejemplo fallas cognitivas en un rango más sutil que los afectados, o ciertos marcadores neurofisiológicos, como por ejemplo marcadores que son observables en estudios que se llaman de potenciales evocados, donde las personas hacen un registro de la actividad cerebral por medio de electroencefalograma en respuesta a un estímulo ambiental. Entonces imagínense lo que habría dicho Kraepelin si hubiera tenido que lidiar con toda esta información, que dicen, bueno, en realidad hay gente que no evoluciona hacia el deterioro, sino que remite, hay personas que tienen formas intermedias, y ahora me vienen con que además hay genes comunes entre estas cosas, él se hubiera a lo mejor replanteado su distinción inicial, y la verdad es que finalmente en su última versión de su tratado de psiquiatría, la última edición que Kraepelin sacó, él planteó que efectivamente esta distinción nunca debió haber sido absolutamente excluyente, sino que existía todo este otro mundo como intermedio. Entonces, en definitiva, los estudios genéticos parecen compatibles con la idea de una psicosis unitaria. Pero más que eso, que esa puede ser una disquisición que les podría, si hubiera psiquiatra, una sala de psiquiatras estarían ahora como agarrándose las mechas. Yo lo que les quiero transmitir a ustedes es que para identificar nuevos genes y potenciales tratamientos, no nos podemos quedar con los fenotipos definidos por la psiquiatría clásica o clínica de la práctica habitual, sino que tenemos que usar criterios diferentes. Entonces, esto ya les había dicho que la heredabilidad es alta para estas patologías. Y entonces, vamos a volver sobre la reetiquetado de los fenotipos. Pero primero quiero compartirles algunos hechos respecto a la esquizofrenia. O sea, la esquizofrenia es una enfermedad que tradicionalmente es entendida como una enfermedad compleja, no una enfermedad de herencia mendeliana, ¿no? Sabemos que existe una heredabilidad muy alta, y el patrón de herencia es no mendeliano y complejo. Y es una enfermedad que es considerada una enfermedad frecuente, porque afecta más o menos al 1% de la población. Eso es una frecuencia que no es como la depresión o la hipertensión, pero no es una enfermedad rara tampoco. Entonces, tradicionalmente, ustedes habrán visto a lo largo de su curso que algunas enfermedades complejas, que son comunes en la población, son causadas por variantes genéticas que cada una de ellas aporta un riesgo pequeño, ¿verdad? Entonces uno entiende, claro, la enfermedad es frecuente porque existe en el pool de la población, en el pool genético de la población existen variantes que a los portadores no les generan una mayor disfunción, pero entonces están presentes en el pool genético, pero cuando en un individuo se combina un número suficiente de estas variantes y se combina además con factores ambientales predisponentes, entonces determina la enfermedad. Esa hipótesis la que se conoce como si una enfermedad frecuente, las variantes son frecuentes, ¿verdad? Common disease, common variant hypothesis. Y la esquizofrenia se ha estudiado tradicionalmente desde este punto de vista. Pero, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, la mejor manera de abordar el trastorno es a través del estudio de variantes comunes en la población. Entonces, se comparan casos y se comparan controles. Y la primera etapa del estudio de caso control en esquizofrenia se hizo usando candidatos, genes candidatos. ¿Y cuáles eran los candidatos? Los candidatos surgían a partir de lo que se sabe de la biología de la enfermedad. Y una de las cosas más claras respecto a la biología de la enfermedad era que el neurotransmisor dopamina y las vías dopaminérgicas tenían que tener una participación relevante. ¿Y cómo se sabe esto? Porque a partir de los años 50 se empezaron a dar a los pacientes antipsicóticos. El primer remedio que se conoció fue la clopromacina, y la clopromacina se empezó a dar antes de saber cuál era su efecto farmacológico. Se empezó a dar y se observó que las personas se recuperaban, y fue una revolución en la psiquiatría porque personas que estaban, crónicamente hospitalizadas pudieron retomar su vida. Fue un evento dramático. Entonces los farmacólogos se pusieron a estudiar qué es lo que hace la
clopromacina y se dieron cuenta que bloquea los receptores de dopamina. Entonces la dopamina tenía que tener un rol en la esquizofrenia. Y por otro lado, el uso de anfetaminas, que son fármacos que aumentan la liberación de la dopamina, generan un cuadro que parece un delirio. Es un delirio y las personas tienen alucinación. Entonces la dopamina fue por muchos años el tronco de las hipótesis relacionadas con la esquizofrenia. Además, hoy día se saben otras cosas porque, por ejemplo, los antipsicóticos, a pesar de que bloqueen la dopamina, no resuelven todos los problemas de los pacientes, ni tampoco las anfetaminas simulan perfectamente la alteración psiquiátrica característica de la esquizofrenia. Y hoy día se sabe también que existe un rol muy relevante de otra neurotransmisor, que es el glutamato. Y esto se sabe también, por ejemplo, porque el uso de ketamina, que es una droga que bloquea receptores glutamatérgicos, simula los síntomas negativos de la esquizofrenia, que yo ya les decía antes que son muy relevantes como predictores de la evolución de los pacientes y aparentemente más importantes todavía que los síntomas positivos. Entonces empezó a ganar mucha atención el glutamato. ¿Qué otro elemento? Yo les decía que la esquizofrenia era una enfermedad que tiene un proceso, un desarrollo, una evolución temporal, donde los pacientes terminan teniendo un deterioro cognitivo. Entonces, cuando se identificaron mecanismos biológicos del desarrollo cerebral como la plasticidad neuronal, entonces se encontraron nuevos genes de interés, como los genes que participan en la plasticidad neuronal. Entonces dijo, bueno, si hay una patología que va a conducir a un deterioro cognitivo, deben estar involucrados genes que participan en la plasticidad neuronal. Y estos son algunos ejemplos entonces de candidatos funcionales para psicosis. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahora? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Alguien que se perdió? Estaba tratando yo como de ponerlos en los zapatos de la comunidad psiquiátrica, buscando por dónde agarrarle el hilo a esta enfermedad tan compleja. Y entonces una alternativa era buscar estos candidatos funcionales en base a lo que entendíamos de la biología de la enfermedad. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Súper. Y efectivamente este es un resumen, ya está muy viejo, yo le voy a, deberíamos actualizarlo, pero es un resumen de estudios de genes candidatos implicados tanto en esquizofrenia como trastorno bipolar. Y hay una serie de genes que aparecen aquí con hartas crucecitas en el sentido de que las asociaciones que se han encontrado han sido estadísticamente fuertes y que se han replicado también estas asociaciones. Y efectivamente aquí aparecen algunos de los candidatos que yo les mencionaba, por ejemplo, neuregulina, que es una proteína que participa en la plasticidad neuronal, RGC4 también, COMT y DAO, que son genes que codifican proteínas que están en la vía dopaminérgica. COMT se los dejo aquí señalado para que se acuerden, porque está en el cromosoma 22, y después vamos a volver a hablar un poquito del cromosoma 22. BDNF, también un gen que está involucrado en la plasticidad neuronal, y entonces algunos se encontraron en esquizofrenia, otros en trastorno bipolar y algunos en ambos. Entonces hay varios reviews que catalogan estos estudios de genes candidatos y en el fondo estos han ido en algunos casos replicándose como factores de riesgo para el esquizofrenia. Pero ustedes saben que los estudios de genes candidatos tienen muchas limitaciones. ¿Qué limitaciones conocen ustedes o cuáles se les ocurren respecto a los estudios de genes candidatos en una patología como la esquizofrenia? Nos podremos quedar con, entonces tener una variación en BNF predice que hay, nos explica por qué se produce la esquizofrenia. ¿Qué limitaciones tienen estos estudios? Yo creo, profe, que estos marcadores también están bastante amarrados, entre comillas, a la población de estudio. Porque ¿Ya? no necesariamente es un estudio que haya sido realizado en, no sé, en población británica, por ejemplo. Esos marcadores que ellos pueden encontrar tengan correlación, por ejemplo, con lo que podemos encontrar acá en Latinoamérica o en otra región. Súper bien, Felipe. Esa una limitación importante es que no necesariamente estas mismas asociaciones se pueden replicar en poblaciones que tengan otro origen étnico o otra ancestría.
súper bien. Profe, Ujú. que al ser una enfermedad compleja, puede que todavía no sepamos todos los genes que están implicados en el Eso desarrollo. también. Esa es una observación. Lo que comentaba Felipe es un dato muy importante que no es específico de los estudios de genes candidatos. Ese es una salvedad que hay que tener siempre que ustedes se aproximen a estudios de asociación con variantes genéticas. Pero algo que sí es específico de los genes candidatos es que los genes candidatos son estudios en los cuales uno se basa del conocimiento previo de la patología. Claro. Y yo quería como contarles toda esta historia medio anecdótica para que ustedes vean Complejo que es. lo complejo y lo vago, ¿no? Que uno prime parte de, digamos, el efecto de un fármaco que se encuentra por serendipia. Se verifica que ese fármaco hace un efecto. Entonces ahí nos vamos todos de cabeza a la dopamina. Entonces, y ahí vamos seleccionando los candidatos, pero eso está lleno de sesgo. Entonces, hoy día hay muchos... Y si la herencia no es mendeliana, también es complejo hacer estos estudios, ¿no? Porque no o sea, puedes hacer estudios familiares. Ese es un dato súper importante que lo vamos a discutir más adelante. Aquí estamos partiendo de la base que estamos trabajando con una enfermedad compleja. Y entonces vamos a estudiar casos y controles tomados de la población, porque ese sería el diseño mejor. Y dónde vamos a poner la lupa es en estos candidatos. Un ejemplo que a lo mejor lo han visto ustedes en otras clases, pero es como de una persona que está en la noche buscando las llaves, abajo, entonces hay un foco en la calle, abajo un foco del alumbrado público, y él está buscando las llaves. Y entonces llega un amigo y le dice, ¿estás buscando tus llaves? Sí, y pues ¿se te cayeron acá? No, le dice, no se me cayeron acá, pero es que acá es donde hay luz. Entonces, el estudio de genes candidatos es casi como es a lo que tengo a mano. Entonces, una manera de superar esa limitación, que es nuestro sesgo personal de lo que sabemos la enfermedad, y lo que quiero decirles que en psiquiatría en general sabemos mucho, pero es poco para lo complejo que es el fenómeno. Una manera de superar ese sesgo, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Cómo lo harían para poder superar ese sesgo del gen candidato? Secuenciación de genoma, por ejemplo. Ya, secuenciación de genoma. Entonces, ¿cómo la secuenciación, va bien enfocada tu respuesta, pero en qué medida la secuenciación de genoma te podría ayudar a superar la estrategia de genes candidatos? ¿Cómo lo harían? Como, no sé si la pregunta va como secuenciar casos control, pero secuenciación de genoma de casos control. Perfecto, o sea, no necesariamente secuenciación del genoma, pero lo que sí nos ayudaría es que comparar los casos y los controles, en lugar de enfocarnos en una variante, hagamos lo que se llama un barrido del genoma. Este es el tipo de estudio que ustedes han escuchado como de genome-wide o de barrido genómico. Entonces, en la final de los años, de la primera década del 2000, se empezaron a hacer estudios de barrido genómico en esquizofrenia. Los primeros 4 estudios de barrido genómico no dieron ninguna señal de asociación positiva con el grado de significancia, con el nivel de significancia que se le pide a los estudios de barrido genómico. Porque algo importante, este es un repaso de su clase en general. Los estudios de barrido genómico tienen la ventaja de que no están sesgados por esa preconcepción del investigador, buscan en todos lados, pero al mismo tiempo, como ustedes están haciendo muchos test estadísticos, como ustedes están haciendo muchos test, cientos de miles de test estadísticos en el mismo estudio, ustedes tienen un riesgo de inflar la posibilidad de cometer error tipo 1. Y también, como ustedes están haciendo un estudio que están buscando efectos, para poder descubrir efectos pequeños, también tienen riesgo de cometer error tipo 2. Entonces necesitan, por una parte, muestras muy grandes, tanto de casos como de controles, y un nivel de significancia muy estricto. Entonces los primeros estudios los primeros 4 GWAS que se hicieron en esquizofrenia, no detectaron ninguna asociación que cruzara el umbral de significancia de nivel de GWAS. Pero en el año 2015 se publicó este primer GWAS que sí dio resultados positivos. ¿Y quién me podría describir lo que estamos viendo en este gráfico? ¿Le puedo preguntar a alguno de los que no han participado? Marcela, ¿podrías tú describir lo que se ve acá?
Sí, bueno, ahí se nota evidentemente la participación de un gen por sobre el resto, que está en el cromosoma 5, no veo, no No, distingo en el bien. 6. En el En el 6, En el 6. sí. 6, en el 6, perdón. Súper bien, Marcela, yo estoy de acuerdo con tu interpretación, pero de nuevo, como ejercicio, si yo te preguntara qué ves, es parte explicándome en general qué es lo que estamos mirando primero. Bueno, en el eje X se encuentran los genes asociados a los distintos cromosomas, ordenados de acuerdo al cromosoma, al número del cromosoma. Y en el eje Y, el nivel de significancia de esta asociación. Entonces, todos los genes que superan el umbral que está dado por esa línea roja, entrarían como a ser objetos de estudio, de un estudio más acabado, tanto en los casos como en los controles. Eso es lo que yo entiendo. Va bien. Ahora, ¿alguien puede, ¿hay alguien que tenga alguna diferencia con la definición que está dando Marcela? ¿Alguien quiere aportar algo distinto? No, es que más que nada quizás los genes que sobresalen en cada región, o sea, en todos los cromosomas que se están analizando ahí, los que sobresalen son los que tienen alta susceptibilidad, en este caso, al tener esquizofrenia. Así lo Súper, interpretaría yo. van súper bien. Lo único que clarificarles es que en este gráfico cada puntito no representa un gen, sino que cada puntito representa una variante. Debe haber más de una variante en un mismo gen, hay variantes también que no están en regiones codificantes, y entonces, tal como tú decías, los que superan este umbral están asociados, uno espera que están asociados, entonces que hay diferencia en la frecuencia entre los casos y los controles, frecuencia suficientemente significativa como para superar este umbral bien exigente del estudio de asociación de barrido genómico. Y hay uno que sobresale, que está en el cromosoma 6, y entonces vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, los resultados de los GWAS en esquizofrenia, efectivamente identificaron asociación con lo que podríamos llamar los candidatos, ¿cómo le digo yo? Los sospechosos de siempre. Por ejemplo, el receptor de dopamina B2, que está en la vía dopaminérgica, y estos otros genes que todos codifican para proteínas que codifican subunidades de receptores glutamatérgicos. Entonces, efectivamente hay asociación con con estas vías que ya habían aparecido estaban en la lupa como importantes. Pero también existen otros hallazgos que eran más insospechados. Por ejemplo, es muy importante la asociación con genes que codifican para canales de calcio. Entonces, la señalización del calcio es muy importante para una estructura microscópica que es la densidad postsináptica. Son muy relevantes para la neurotransmisión. La sinapsis es donde ocurre la comunicación entre las neuronas, y es la base de todos estos neurocircuitos que estábamos discutiendo, que a su vez explican la conducta. Y este candidato, el más notable que apareció, es una proteína del sistema complemento. Entonces, esto vino a aportar algo que no habría probablemente llamado la atención de los investigadores si no se hubiera descubierto por esta forma de barrido genómico. Otra cosa interesante es que se confirmó que existen factores de riesgo comunes entre esquizofrenia y trastorno bipolar. Y no se encontró superposición entre estas variantes identificadas como esquizofrenia con otras patologías que clínicamente uno las consideraría relacionadas, como por ejemplo el trastorno del espectro autista, que en este caso no aparecieron candidatos o no aparecieron asociaciones que replicaran hallazgo en autismo. Y que en general todos estos resultados positivos corresponden a genes que tienen
a variantes que determinan un riesgo, pero un tamaño de efecto pequeño. En el promedio de los OR son de 1.2. Entonces, los GWAS son muy importantes porque dieron lugar a asociaciones que permiten identificar potenciales blancofarmacológicos, y esperamos que las definiciones de caso y control vayan siendo mejor depuradas, porque como ustedes vieron en este caso se usaron el diagnóstico de esquizofrenia, y podemos volver aquí. Había 34.000 pacientes y 45.000 controles, casos y controles. Casos eran con esquizofrenia, controles sin esquizofrenia. Pero entonces, esto ya habíamos dicho que la etiqueta esquizofrenia ya puede estar agrupando puede estar enmascarando una heterogeneidad biológica, ¿no? O sea, poner la etiqueta solamente en términos de tiene alucinación y delirio podría estar enmascarando una heterogeneidad biológica. Y entonces ahora quiero mostrarle, retomando lo que habíamos hablado antes acerca de los endofenotipos. Acá hay un ejemplo de un estudio que trató de redefinir a qué nos referimos cuando estamos hablando de psicosis, usando biomarcadores. Entonces, lo que hicieron en este estudio, se los voy a contar porque no está tan bien clara la leyenda, y más corto que yo se los cuente. En este estudio se agruparon a individuos con 3 tipos de diferentes patologías que cursan con psicosis. Por lo tanto, para los psiquiatras las consideran como parte de un espectro, porque su manifestación cardinal es la psicosis. Yo les había dicho antes que la psicosis es un trastorno del pensamiento o de la percepción, ¿verdad? O sea, delirio y alucinación. Y los 3 trastornos que cursan con psicosis son la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno esquizoafectivo. Hay otros cuadros también que presentan psicosis como parte de las potenciales manifestaciones, pero por eso son considerados como una especie de espectro, donde hay muchos diagnósticos que podrían cursar con psicosis, pero los que están más cerca en ese espectro, los que se confunden más, los que comparten más antecedentes familiares, son estos 3: esquizofrenia, trastorno bipolar con psicosis y trastorno esquizoafectivo. Y ustedes ven que entonces en este estudio se reclutaron pacientes con esos 3 diagnósticos. Y lo que hicieron los investigadores fue que estos pacientes después eliminaron la etiqueta clínica, y analizaron a los pacientes desde su rendimiento en estos endofenotipos, su rendimiento neuropsicológico, y una medición de potenciales evocados medidos con electroencefalograma en base en exposición a estímulo. Y usando esa redefinición, ellos volvieron a agrupar en lo que ellos llamaron biotipos. Son como un sinónimo para decir endofenotipos. Los biotipos son como un compuesto de varios endofenotipos, ¿okay? Entonces, no encontraron que la separación por biotipos coincidiera con el diagnóstico clínico. ¿Me entiendes? O sea, no es que en todos los esquizofrénicos por un lado, los bipolares por otro y los esquizoafectivos al medio, sino que al revés. Había 3 biotipos donde se agrupaban pacientes con cada uno de estos 3 diagnósticos. Ahora, si ustedes analizan un poco más, probablemente los pacientes bipolares tendrían hasta, que son los puntitos naranjos, tendrían a estar más en el biotipo 3 que en el biotipo 1, pero de todas maneras siempre había pacientes con los 3 diagnósticos, los 3 biotipos. Y una vez que ellos habían hecho esta separación, después ellos fueron a comparar neuroimágenes funcionales. Neuroimágenes funcionales, eso quiere decir que se hace una resonancia del individuo durante alguna actividad, una tarea. Entonces, de manera de verificar de una manera un poco más dinámica, no alteraciones gruesas de la estructura, de la macroestructura cerebral, sino que cambios un poco más sutiles en la forma como se procesa la información o cómo se planifica una conducta. Y efectivamente entonces ahora ellos separaron a los distintos biotipos, y esta imagen que está acá es una composición de la superposición de las neuroimágenes funcionales sobre el control. Entonces, donde el color está más oscurito es que hay más diferencias sobre el control. Y ustedes se pueden dar cuenta que el biotipo 1 tenía las mayores diferencias, mientras que el biotipo 3 tenía neuroimágenes más comparables con las de los controles.
Y lo interesante es que ahora ellos repitieron este estudio con un grupo de familiares no afectados. Y los familiares también los separaron en 3 grupos según el grupo donde estaba su pariente afectado. ¿Ya? Y se dieron cuenta que los familiares de los probandos que estaban en el biotipo 1 también tenían alteraciones detectables en neuroimágenes, mientras que los familiares del biotipo 3 prácticamente no tenían ninguna diferencia con los controles. Entonces, lo que este estudio refleja, punto 1, es confirmar nuevamente que nuestras clasificaciones clínicas no tienen una gran correlación con lo biológico, y segundo, que sí hay formas de reconceptualizar los diagnósticos que pueden tener un arraigo biológico más directo, ¿verdad? Porque si de ahora en adelante, en vez de hablar de esquizoafectivo o esquizofrénico, hablábamos de biotipo 1, biotipo 2, sí, a lo mejor estamos diciendo algo más cercano a la biología. ¿Vamos bien? Entonces, este último estudio era para mostrarles el futuro de los estudios de asociación en búsqueda del rol de variantes genéticas frecuentes que tengan probablemente un efecto pequeño sobre el riesgo y que va a requerir de definiciones más precisas y biológicamente arraigadas de la patología. Pero todavía queda una pata adicional al análisis de la esquizofrenia, y es que hay observaciones en relación a la patología que la hipótesis de variante común, enfermedad común o enfermedad común, variante común no explica. Una de ellas es la existencia de formas mendelianas de esquizofrenia, que ya se sabía que existen algunas formas familiares donde las personas que presentan esquizofrenia tienen un patrón de herencia mendeliana. La más frecuente o la más frecuente, la mejor documentada es el síndrome micro de lesión 22Q. Les voy a mostrar un poquito más adelante en qué consiste. Otra observación es el aumento del riesgo de esquizofrenia con el aumento de la edad paterna. Y la tercera cosa que no se explica en las variantes comunes es que la prevalencia de la enfermedad ha sido constante a lo largo de la historia y a lo largo de las diferentes poblaciones, a pesar de que está claramente demostrado que el fitness de los portadores de la enfermedad está reducido. Les voy a explicar cada uno de estos puntos en detalle. Lo primero era mostrarles que existe el síndrome de microdeleción 22Q, anteriormente conocido como síndrome de George o síndrome velocardiofacial, también lo van a encontrar, tiene harto un nombre en realidad, también le pusieron en algún momento CAT22, tiene un montón de nombres, pero el nombre más común actual es síndrome de microdeleción 22Q. Es una enfermedad que se caracteriza fundamentalmente por malformaciones cardíacas que están presentes en el 75% de los pacientes, anormalidades del paladar que están presentes prácticamente en todos los pacientes, rasgos faciales característicos, trastornos del aprendizaje u otros trastornos psiquiátricos, inmunodepresión por aplasia del timo, bajos niveles de calcio, y un 20% de los pacientes afectados tienen esquizofrenia. Si yo les dije que la esquizofrenia es una enfermedad que está presente en el 1% de la población. O sea, las personas que portan esta microdeleción tienen un riesgo 20 veces mayor de tener esquizofrenia que los que no tienen esta mutación. Entonces, comparen lo que habíamos hablado antes, 108 LOCI, cada uno de ellos confiere un 20% sobre el riesgo de la población general de tener la enfermedad, versus un grupo de personas que tienen una mutación claramente identificada y que les da un riesgo 20 veces mayor. No 20%, 20 veces mayor tener la enfermedad. Entonces, esto ese fondo es como, a lo mejor nos había faltado ir a mirar este otro dominio de variantes que no son estas variantes comunes que están disponibles en el pool genético, sino que son las mutaciones que tienen una frecuencia menor y un efecto patogénico más directo. Con respecto a la edad paterna y el riesgo de esquizofrenia, hay un dato ya bastante demostrado de que ciertas enfermedades que tienen un patrón de herencia autosómico dominante aumentan en la progenie
en la medida que la edad del padre aumenta. Esto ustedes lo tienen que haber visto en el último seminario del programa Genética. Hace 2 seminarios en el programa Genética se discutió este mismo tema. Y una recapitulación para los que no lo vieron. Algunas enfermedades como por ejemplo la acondroplasia, cuando el padre, quiero decir el papá varón, está sobre los 50 años, el riesgo de la progenie de presentar esta patología es de 8 veces. Y en cambio, esto no pasa para las enfermedades, para ciertas enfermedades complejas, como por ejemplo la epilepsia, donde los padres de más de 45, entre 40 y 45 años, tienen un riesgo de 30% más que la población de comparación de 25 a 29. Se propone que la explicación es que a medida que aumenta, que van pasando el tiempo y los ciclos de espermiogénesis, se van agregando mutaciones de novo en la población de espermatozoides, que a su vez tienen un efecto en la descendencia y provocan estas enfermedades que tienen un patrón de herencia que es monogénico y autosómico dominante. O sea, basta con que el espermio aporte esa mutación y se produce la enfermedad. Y fíjense, la esquizofrenia tiene un riesgo de 4.6 veces en el grupo de padres mayores de 50 años, en la progenie de padres de mayores de 50 años. Entonces, esta cifra es más compatible con el caso de las enfermedades monogénicas, como la acondroplasia, que yo les mostraba como ejemplo, o estas otras que son también, craneosinostosis, que también son de herencia autosómica dominante, monogénica. Entonces, al parecer, podría también haber un componente mendeliano en la herencia de esquizofrenia. Y la otra observación que yo les iba a mostrar era que la esquizofrenia, una observación que está claramente replicada, es que reduce el fitness. Lo que quiere decir, el fitness es un concepto de evolución, que no sé si ustedes están familiarizados con él, pero lo que quiere decir es que es la probabilidad de que un determinado genotipo confiere a quienes lo portan de traspasar sus genes a la siguiente generación. Entonces uno esperaría que las patologías donde hay un fitness que está reducido, los individuos tienden a reproducirse menos. Entonces uno dice, bueno, si individuos que tienen esquizofrenia, y acá está graficado la tasa de fertilidad de la población general, está puesta en 1, y está graficada la tasa de fertilidad de las personas con distintos trastornos psiquiátricos en función de la tasa de fertilidad de la población general. Entonces, los hombres con esquizofrenia tienen una tasa de fertilidad severamente reducida por diferentes razones, porque tienen menos habilidades sociales, porque tienen conducta de desconfianza, son paranoicos, porque tienen, también usan muchos fármacos que interfieren con la función sexual. Hay una serie de razones por las cuales las personas con esquizofrenia podrían tener menos descendencia, pero lo que mide este estudio cuantifica eso. Hombres con esquizofrenia y mujeres con esquizofrenia tienen una fertilidad muy reducida. Uno diría, si las personas que tienen esta patología se reproducen menos, uno podría pensar que la prevalencia de la enfermedad en algún momento va a caer, o estos alelos que la causan van a tender a ir desapareciendo del pool genético. Pero podría haber otras posibilidades. Por ejemplo, hay ciertas patologías en las cuales la enfermedad causa una desventaja y por lo tanto lo que se manifiesta como una reducción en la tasa de fertilidad, un fitness reducido. Como por ejemplo la anemia falciforme. La anemia falciforme es una enfermedad que es autosómica recesiva y los individuos que tienen la enfermedad son tan claramente reducida su capacidad de tener descendencia. Pero, curiosamente, esta enfermedad es muy frecuente entre las poblaciones africano-americanas en Estados Unidos. Y la explicación que se ha encontrado es que estas poblaciones derivan relativamente recientemente de África, que es una región donde existe la malaria, como de manera endémica. Y se sabe que las personas que son portadores del alelo de la anemia falciforme, portadores no afectados, o sea, que tienen una sola copia del alelo, tienen una mayor resistencia a la malaria.
Entonces, no tener la enfermedad, anemia falciforme, pero sí ser portador del alelo que la causa, genera una ventaja. Y eso ha hecho que el alelo sea frecuente en la población y por lo tanto la enfermedad es también frecuente en la población. Entonces, una explicación para decir por qué una enfermedad, a pesar de que tenga un fitness reducido, persiste, y podría ser esta, porque aquellos individuos que portan el alelo de riesgo tienen una ventaja. Para poder verificar si eso ocurre en esquizofrenia, se fueron a mirar a las personas que supuestamente deben tener esos alelos, pero no están afectados. Entonces compararon la fertilidad de los hermanos de personas con esquizofrenia. Y se vio, en este caso, en este gráfico, está puesto distinto que el anterior, porque acá la población general está en esta rayita, que las personas que son hermanos que tienen un hermano que tiene esquizofrenia, también tienen una fertilidad reducida. Y las personas que tienen una hermana que tiene esquizofrenia tienen una fertilidad un pelito arriba de la población general, pero no como para compensar, ¿no?, esta severa reducción de la fertilidad de los afectados. ¿Me siguen? ¿Sí? Este dato apunta en la misma dirección que el anterior, que es posible que las mutaciones de novo en esquizofrenia, no que están siendo heredadas porque causan un efecto chico, son mutaciones deleterias o con efecto mayor, aparecen de nuevo y tienen a pesar de que están bajo fuerte presión selectiva negativa, aparecen de nuevo en la población y son las que causan la patología. Entonces esto no calza con la hipótesis anterior en que la enfermedad es siempre producto de la combinación de cientos de variantes y factores ambientales. Parece claro que dentro de la población de personas con esquizofrenia hay por lo menos un subgrupo donde la enfermedad es causada por una mutación de efecto mayor, que en muchos casos puede ser una mutación de nuevo. Ya es el resumen de estas dos líneas de evidencia que estábamos contando. Y hoy día, con estudios ya no de caso control poblacional, sino que con enfoques diferentes, con enfoques familiares, por ejemplo, se han identificado variantes de nucleótido único o variantes de números de copia que son factores de riesgo para esquizofrenia. Yo les había dicho que la mutación en la microdeleción 22Q, que está acá, ven la flechita del cursor, ¿verdad? Sí. Aquí sí. Entonces la del microdeleción 22Q determina un riesgo de 20 veces el de la población general. O sea, los individuos que la portan tienen un 20% de riesgo de tener esquizofrenia, eso es 20 veces más que la población general. Y la mutación, entonces ese es el factor de riesgo del factor de riesgo grande, más común que se ha descrito hasta la fecha. Y ahora hay otras mutaciones, hay más o menos 15 regiones donde se han mostrado rearreglos recurrentes que son causantes de esquizofrenia. Y uno de ellos es la lesión del brazo largo del cromosoma 3, que tiene un riesgo que actualmente está medido como en 40 veces. Aumenta 40 veces el riesgo de esquizofrenia. Entonces, hasta ahora esta lesión del 3Q es el factor de riesgo cuantitativamente más grande. El más común es el síndrome de microdeleción 22Q. Pero hay varios. Estos son los recurrentes. También hay mutaciones que pueden ser privadas de una genealogía, pero lo interesante es que para esa familia el escenario es totalmente distinto porque la causa de la patología está identificable más a la mano y esa información sí se puede usar para hacer asesoramiento genético. Y para el resto de la población con la patología, ha contribuido también a entender que estos genes, las regiones a las que apuntan, en algunos casos coinciden con los mismos genes que habían sido señalados por los estudios de barrido genómico. O sea, estos genes pueden contener variación frecuente, que de alguna manera contribuye a alterar de una manera sutil la función de la proteína y por lo tanto un riesgo pequeño, o pueden tener una alteración mayúscula que es deleteria y que ese gen por sí solo puede causar la patología. Pero también se han encontrado, en este caso, algunas mutaciones raras que son comunes con patologías que ya habíamos dicho que eran emparentadas con esquizofrenia, como por ejemplo autismo. Y la otra característica es que en este caso hay una cierta especificidad clínica, porque además de tener esquizofrenia,
con gran probabilidad las personas que tienen este tipo de variantes, que portan este tipo de variantes, tienen una disfunción cognitiva que es o de aparición más temprana o más severa que lo habitual en la enfermedad. Entonces sí tiene una cierta especificidad clínica. Es como las lecciones que salen de los estudios de variantes raras. Entonces lo que hay que hacer aquí es como, digamos, como triangular las fuentes de información, ¿verdad? O sea, uno va a ir a buscar, es la misma enfermedad, dentro de la enfermedad existe una heterogeneidad de causa, y hay un elemento adicional que yo también agregaría en la medida que ustedes se interesen por el tema y vayan a estar cerca de pacientes, que son aquellos trastornos que tienen un componente metabólico, por ejemplo, trastornos de errores congénitos del metabolismo, o ciertas enfermedades neurodegenerativas que debutan como síntomas psicóticos. Esa no la hemos discutido, pero eso también sería como otro de los subgrupos que podrían estar incluidos dentro de lo que nosotros groseramente llamamos esquizofrenia o psicosis. Entonces, tenemos pacientes que tienen una forma de enfermedad que es compleja, pacientes que tienen una forma de la enfermedad que es mendeliana, y pacientes que tienen una forma de la enfermedad que también podríamos llamar como sindrómica, o donde la forma de debut es el síntoma psiquiátrico, pero tienen en realidad otros compromisos que a lo mejor van a ser lo que van a determinar más el pronóstico. ¿Ya? Entonces, este gráfico posiblemente lo han visto en otros, también en otros contextos, pero solo para recordarle, en una patología, aquí estamos en el fondo como si analizamos en globo a una patología psiquiátrica, es posible, no a un individuo, sino que a un grupo de individuos con el mismo diagnóstico, vamos a encontrar variantes causales que tienen una alta penetrancia, que son raras o muy raras, y que causan formas mendelianas de la enfermedad, y otras variantes que son comunes, y que a su vez generan un riesgo, modifican el riesgo de manera pequeña, o que dicho de otra manera tienen una baja penetrancia, son comunes. Y la forma de abordar estas son las variantes que están incluidas en los estudios de barrido genómico, estas otras no, tendrían que estudiarlas con otra aproximación. Para identificar estas, ustedes necesitan casos y controles tomados de la población. Súper importante la observación que hacía antes Felipe, que es decir, qué origen ancestral tiene esta población, eso es fácilmente traducible a otra o no, un dato importante, pero estamos hablando de población. En cambio, estas otras se pueden estudiar, requieren otra estrategia desde el punto de vista de la secuenciación, porque necesitamos conocer la secuencia completa del gen o del exoma o del genoma, que nosotros donde creemos que puede estar la causa, y la información familiar aporta mucho más. Ya, esto de nuevo era solamente como un recordatorio, porque yo les había hablado de procesos biológicos como la indemnidad de la sinapsis. Habíamos hablado de los sistemas de neurotransmisión. Muy al pasar hablamos del sistema inmune, porque es lo que vamos a dedicar al seminario. Y acá hay otro proceso biológico que es la plasticidad neuronal. Entonces, como les decía, todos estos abordajes en esquizofrenia, en un problema como la esquizofrenia, todos estos abordajes no son excluyentes, sino que son complementarios. Y lo que han ido haciendo es armar una película más compleja, más completa, y hay ciertos procesos que ustedes se van dando cuenta, dependiendo de cuánto se quiera profundizar el tema, que van apareciendo en diferentes contextos. La literatura de psiquiatría a veces tiene un problema porque la gente usa palabras distintas para describir lo mismo, o a veces no se ponen de acuerdo en qué significa una cosa. Por eso no tenemos tanto tiempo para desarrollar cada uno de los conceptos, pero estos son procesos biológicos clave involucrados en las enfermedades. Entonces, ni sé cuánto, creo que estoy pasando el tiempo, ¿o no? ¿O nos queda? No, creo que no, profe. Tenemos hasta la una, si no me equivoco. Tenemos hasta la una. Ya. Entonces, les quiero dejar como las conclusiones de esta parte, es que las posibilidades que abre la genética psiquiátrica, que las comentamos al principio, están en diferente grado de desarrollo de acuerdo a la complejidad del fenotipo en estudio,
Yo les diría, por ejemplo, la esquizofrenia es un ejemplo de una patología donde la heredabilidad es alta, donde se saben bastantes cosas respecto, donde la caracterización clínica es relativamente directa, sencilla, en el sentido que una enfermedad que tiene manifestaciones bien concretas, y potencialmente se puede entonces usar el conocimiento genético para identificar, incluso para propósitos diagnósticos, y si no para propósitos diagnósticos, para identificar procesos claramente susceptibles de ser target farmacológico. Ese sería como el fondo si uno tuviera que como hacer un resumen de lo que la genética psiquiátrica podría permitir en la esquizofrenia. Y eso entonces depende de las características de la patología, de la arquitectura genética de la enfermedad. Si hubiéramos hablado de la genética del trauma, la genética de la depresión, tendríamos que haber partido todo de nuevo. ¿Cuál es la heredabilidad? ¿Cuál es la arquitectura genética? ¿Qué tan frecuente es la población? ¿Cómo se diagnostica? ¿Me entienden? Entonces, si a ustedes no les interesa la esquizofrenia y sí les interesa algún otro tema relacionado con psiquiatría, traten de ir repasando esto punto por punto. Lo que les dije no se aplica necesariamente a otras patologías, pero sí los puntos relevantes que ustedes tendrían que primero hacer check antes de irse de cabeza a plantear una hipótesis en una enfermedad psiquiátrica, por ejemplo. Si van a hacer su tesis en el futuro en un tema relacionado con psiquiatría, tendrían que ustedes saber respecto a la enfermedad de interés si se verifican estos supuestos que yo les planteé con respecto a la esquizofrenia. Entonces era como una especie de templado sobre cuál usted analizar otros fenotipos. No pretendo con esto explicar toda la genética psiquiátrica. Entonces nos podrían servir, como ya les dije, para todas estas aplicaciones. Los potenciales problemas que abre la disciplina, que los tratamos de presentar, problemas éticos y metodológicos, requieren un conocimiento claro de los conceptos y una práctica rigurosa. Obvio que eso es válido para cualquier especialidad, pero en la psiquiatría existe el riesgo particular de generar una percepción distorsionada por diferentes causas, porque el público está muy atento a este tipo de problemas. Entonces de repente se producen más errores comunicacionales porque la gente también está más atenta a las patologías de esta naturaleza, ¿no? Y esto es una repetición de lo que vimos en la introducción. Y creo que con eso termino. Preferí no meterme en el tema de depresión para no abarrotarlos de información. Es otro setting distinto. En el seminario vamos a analizar un artículo que viene después de este que yo les mostré, el que les mostré acá. ¿Dónde está? Bueno, el GWAS, donde ustedes vieron esta señal en el cromosoma 6. El siguiente trabajo, que lo hizo gente de este mismo consorcio, siguió el potencial mecanismo por el cual se produce esta asociación. Y eso es lo que vamos a ver en el seminario. Entonces, es un solo artículo, tiene un material, no es largo, tiene un material suplementario. Entonces, lo que yo les quiero proponer, ¿cuántos son ustedes en el grupo? 7 parece, 7. Sí, ya. Entonces, si ustedes son 7, yo les voy a asignar 6 figuras del artículo. Y el séptima persona, me gustaría que antes de partir con la figura, haga un pequeño repaso sobre la base genética del sistema, sobre la genética del sistema inmune, y en particular sobre el complemento. ¿Qué es lo que es el complemento? ¿Cuáles son los elementos involucrados? ¿Y qué se sabe de la determinación genética de este sistema? Ese no está en el paper, sino que va a ser una búsqueda adicional para que aclaremos de qué estamos hablando. ¿Ya? Ustedes entonces se lo dividen y yo les voy a subir el artículo y les voy a señalar cuáles son las figuras que vamos a... O sea, todos tienen que leer todo el artículo, pero en cuáles figuras vamos a enfocar la discusión. ¿Tienen preguntas? Doctora, no sé si entendí bien, pero cuando usted estaba explicando el tema del fitness,